Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas al Centro Ágora. Bienvenidos y bienvenidas a los jueves en el Ágora. Saludamos y damos la bienvenida, en primer lugar, a nuestro conferenciante, a José Joaquín Alfaro, médico especialista en endocrinología. Gracias por tu presencia en este ciclo de conferencias. Gracias por formar parte de Hacemos Barrio. Un saludo también para nuestro coordinador de este ciclo de conferencias, el alma mater del mismo, la persona que se encarga desde el inicio hasta el final y durante todo el recorrido de que este ciclo de conferencias sea posible y que, como siempre, lo tenemos ahí a los mandos de la parte técnica, grabando estas conferencias, emitiéndolas en directo, porque ya saben todos ustedes que estamos en directo y esto se está emitiendo vía streaming. Virgilio Cencerrado, muchísimas gracias también por todo este trabajo que realizas. Y como no, a todos ustedes, hoy somos unos poquitos menos que nos hemos atrevido a desafiar a la lluvia y a la tormenta, y aquí estamos para pasar una buena tarde aprendiendo, que es lo que nos gusta, ¿verdad que sí? Gracias, por tanto. Bueno, entre todas estas personas, como no, vamos a saludar a todas aquellas, lo hemos dicho, que nos siguen en directo. Gracias también por seguirnos. Ya saben que pueden hacer todas esas aportaciones, comentarios, sugerencias y preguntas, y después Virgilio las trasladará a nuestro protagonista de hoy y a todos ustedes, pues también al final de esta conferencia ya saben que abrimos un turno de preguntas que siempre es muy interesante. Les recordamos que este ciclo de conferencias Hacemos Barrio cuenta con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha, del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, de la Diputación de Albacete y de este Centro Ágora de Participación Ciudadana. Está organizado por el Ayuntamiento de Albacete a través de la Concejalía de Barrios y de Pedanías y también por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, la FABA, y hoy saludamos a otra de sus integrantes, a Isabel, que esta tarde también nos ha querido acompañar. Isabel, gracias también por estar aquí. ¿Quién fue Gregorio Marañón? Todos sabemos que fue un gran médico español, ¿verdad?, del siglo XX, y su nombre también ha pasado a la posteridad, lo recordamos, porque uno de los más importantes hospitales de Madrid, de la capital, lleva su nombre. Bien, pero hay mucho más detrás de este nombre, hay mucho más detrás de Gregorio Marañón. No fue solo uno de los principales artífices del nacimiento de la endocrinología española, sino que además fue un gran científico, un apasionado de la historia, además un político quizá de un carácter, bueno, quizá no, con un carácter liberal, pero quizá no tan activo como a él le hubiera gustado serlo. También fue un escritor inquieto, un humanista, por supuesto, un pensador, como no, y sobre todo, uno de los más brillantes intelectuales españoles. Conocer su vida, su obra, su pensamiento, estas inquietudes de las que hablábamos y su legado es sin duda un regalo que José Joaquín Alfaro nos va a realizar esta tarde, un auténtico regalo, y siempre le tendremos que estar agradecido por ello. Además, en este caso, creo, por lo poquito que hemos podido hablar, pero creo que José Joaquín comparte algunos rasgos con Gregorio Marañón. Sí, es una figura, por supuesto, a la que admira. Los dos se han dedicado a la endocrinología y los dos no son solo médicos. Digo, no son solo, que no es poco, pero son mucho más que médicos. Podríamos calificarlos pues, de personas que son polímatas, polifacéticas, que son curiosos, que son generosos, o como alguien me dijo una vez, y esto me gusta mucho, sabios equilibrados, que eso está muy bien. Bueno, y a José Joaquín
les voy a presentar ya a nuestro conferenciante. Bueno, es de Albacete, en concreto me decía, de Peñas de San Pedro. Estudió en la Facultad de Medicina de Murcia y después se especializó en endocrinología y nutrición por el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Trabaja en el Hospital General Universitario de Albacete desde el año 2001 en nutrición clínica. Es también profesor asociado de la Facultad de Medicina de Albacete, ponente en numerosos congresos, también ha realizado varias publicaciones, capítulos de libro y diferentes comunicaciones. Bien, al igual que entendemos que Gregorio Marañón le ha inspirado en algún momento de su vida, también lo hizo uno de sus profesores en la Facultad de Murcia, concretamente en la clase de endocrinología ginecológica, y de ahí nos decía que eligiera esta especialidad, de la que además afirma estar encantado porque supone una gran oportunidad de trabajar en equipo y además hacerlo de una manera muy transversal. Bueno, también es un apasionado de la historia, ha participado como voluntario local en las excavaciones arqueológicas del Castillo de la Peña, en Peñas de San Pedro, y precisamente para hablar de este trabajo, de estas excavaciones, en concreto de los restos óseos hallados en las mismas, ha sido ponente en algunas de las jornadas de recuperación y de revalorización del patrimonio cultural que organiza cada año la Facultad de Humanidades de Albacete. Bien, yo creo que nos hacemos ya una pequeña idea, ¿verdad? Es una breve pincelada de la trayectoria profesional de nuestro protagonista y sin más les voy a dejar con esta conferencia, como siempre. Espero y deseamos desde Hacemos Barrio que la disfruten, que la compartan y que la sugieran. Muchísimas gracias por venir. Buenas tardes y gracias a todos los asistentes por venir a escucharme. Gracias naturalmente a Virgilio por la invitación y gracias por la presentación tan generosa, ¿eh? Yo esta tarde lo que quiero es acercarles a ustedes la figura de Gregorio Marañón. Yo creo que es una figura que no tiene que ser conocida solo por los endocrinólogos o por los internistas o por los médicos en general, ¿eh? Como ya se ha dicho, pues, probablemente el médico español más importante del siglo XX, pero es que fue uno de los españoles más importantes del siglo XX. Y como bueno, pues voy a ir presentando, cuando hable de su obra, muchísimo de lo que hizo, de lo que escribió, está de rabiosa actualidad y bueno, pues merece la pena destacarlo. Fíjense, el 28 de marzo de 1960 tenía lugar en Madrid esta escena, ¿eh? Miles y miles de personas se reunían en las calles de Madrid en probablemente pues, una de los acontecimientos, vamos a decir, más multitudinarios después de finalizar la guerra. Y era un entierro, y era el entierro de Gregorio Marañón. ¿Y por qué tanta gente salió a darle ese último adiós a Marañón en las calles? Pues porque fue mucho Marañón. Y bueno, pues ahora a lo largo de esta conferencia, lo que yo voy a ir haciendo va a ser distintas etapas en las que he dividido la vida de Marañón, pues su infancia y adolescencia, su etapa universitaria, su juventud, después de terminar la carrera, que nace un liderazgo, pues es la construcción de un líder, desde luego. Una siguiente etapa, entre el 22 y el 31, de consolidación, la época de la República, que es su plenitud, su exilio, y ya esa etapa final. Bueno, pues en cada una de estas etapas de su vida vamos a hablar del contexto en el que vivió, de la España, unas pinceladas de la España en la que vivió. Vamos a hablar de su biografía y, bueno, pues a partir de su etapa universitaria, de final de su etapa universitaria, de su legado, de su obra. La España en la que nació Marañón nació en 1887, es la España de finales del siglo XIX.
sucesos o acontecimientos que podemos reseñar de esta época. Pues fíjense, en 1892 se publican las bases de Manresa, que fue un documento que es pues, el nacimiento del catalanismo político del siglo XX y que, bueno, pues hasta hunde sus raíces el catalanismo del siglo XXI en esas bases de Manresa que se publican cuando Marañón tenía 5 años. Una España complicada. En 1897 es asesinado Cánovas del Castillo, el artífice de la restauración, en un balneario en Mondragón, donde estaba descansando. Y en 1898 pues, termina la Guerra de Cuba, pues un acontecimiento también que sacude un poco la conciencia española, porque supone pues, la liquidación de los restos del imperio colonial español. A nivel así, digamos, más social, pues fíjense, en 1900 se matricula el primer automóvil en España, un automóvil Clement, que la publicidad de la época decía que era, vamos, especialmente construido para las carreteras españolas, que sube todas las cuestas y que se conduce muy fácilmente. Bueno, pues el primer coche matriculado en España fue este modelo en Palma de Mallorca. La foto de arriba es de la guerra de Cuba. Bueno, pues Marañón nace en esta España. Nace el 20 de mayo de 1887. Sus padres ya tenían 3 hijos. Él nace en un parto de gemelos, pero al poquito tiempo su gemelo, se llama Luis, fallece. Y cuando él tenía 3 años, muere su madre al dar a luz. Por este motivo, él nunca le tuvo mucho aprecio ni a la ginecología y obstetricia como disciplina, ni a los obstetras como compañeros. Muere su madre y, bueno, pues la familia queda a cargo del padre. El padre era un señor, pues un abogado muy importante de Madrid, que había escrito obras de derecho, que había sido diputado y que era un hombre con mucho interés cultural y que no tenía a sus hijos allí apartados. De hecho, en su casa se celebraban tertulias a las que acudían amigos de don Manuel Marañón, el padre de don Gregorio, y a esas tertulias asistían gente como Pereda, el escritor, que era un carlista, un tramontano ahí muy Galdós, que era un republicano anticlerical, o Menéndez Pelayo, que era un señor muy conservador y muy católico. Y eran tertulias en las que se hablaba, se exponían los puntos de vista de uno, de otro. Oye, y no se tiraban los trastos a la cabeza, ni se mataban, ni se pegaban cuchilladas. Y ahí estaba el niño Gregorio, asistiendo a lo que hablaban gente como esa en su casa, y bueno, pues muy probablemente ahí fue él bebiendo la fuente de la tolerancia, ¿no? Y empezando a construir su ideario liberal, entiendo lo liberal como decía que bueno, la esencia de lo liberal es que el fin no justifica los medios, sino que el fin se justifica a través de los medios, o que cuando hay otro con el que no estás de acuerdo, piensa siempre que a lo mejor un poquito de razón tiene. Luego ya veremos si la tiene o no, pero bueno, pues probablemente esas ideas las fue mamando en esas tertulias de gente que, política o era tan distintos unos de otros y se juntaban cada tantas tardes a hablar en casa de Marañón. La siguiente etapa es su etapa universitaria, que empieza en 1903, cuando empieza la carrera, aunque aquí, bueno, pues la etapa en España la inició con 1902. Alfonso XIII sube al trono, asume el trono, primero nació rey, nació hijo póstumo de Alfonso XII, pero pues no había una regencia. Alfonso XIII tenía solamente un año más que Marañón. Pues asume el trono también eso de una España pues también complicada. En 1906 Ramón y Cajal gana el premio Nobel. Esto para la vida científica e intelectual de España fue una sacudida.
y sirve para cosas como, por ejemplo, que se cree la Junta de Ampliación de Estudios, presidida por Ramón y Cajal, una institución que se dedicó a partir de entonces a becar a intelectuales españoles, a médicos, a científicos matemáticos, físicos, químicos, pero también a investigadores del ámbito de las humanidades, a pedagogos, se les becaba para ir a Europa a beber de lo que se estaba haciendo en la ciencia y en la cultura en Europa y traerlo a España. Una España que no estaba exenta de conflictos, ni muchísimo menos. Pues en 1909, el año que termina la carrera Marañón, pues tiene lugar la Semana Trágica de Barcelona, con ocasión de un decreto por el cual se moviliza a reservistas para ir a la guerra a Marruecos, y teniendo en cuenta que los reservistas del ejército en su mayoría eran de familias humildes que tenían que hacer la mili, porque las familias con más dinero podían pagar para librar a su hijo de la mili, pues bueno, tiene lugar ahí una serie de disturbios en los que interviene el ejército y bueno, pues Semana Trágica, el nombre lo dice. Bueno, pues esta es la época de estudiante universitario de don Gregorio. Empieza estos estudios en 1903 y durante ellos pues ocurre algo importantísimo para su vida, que es que se echa novia. Se hace novio de Dolores Moya, Lolita, que era la hija de don Miguel Moya, el director del periódico El Liberal, de un periódico El Liberal. Lolita no fue simplemente pues un apéndice de Marañón. Marañón no se le entiende sin su mujer. De apoyo en todo a colaboradora a la hora de organizarle bibliografía, a la hora de escribía los artículos y su mujer los pasaba a máquina, los editaba. En fin, la obra de Marañón, que es enorme, si hubiese tenido una simple secretaria no hubiera podido llevarla adelante. Marañón era Marañón y Dolores Moya. Pero además, tan importante fue en su vida Lolita, que él empieza la carrera y era un estudiante normal, no era un mal estudiante, pero un estudiante pues, normal. Y oye, se hace novio de Lolita y empieza a destacar. Es que dice, es que yo tengo que ser el mejor para mi novia. Y bueno, pues empieza a destacar y al final termina la carrera con 8 matrículas de honor, 3 sobresalientes, 9 notables y 7 aprobados. Y además obtiene el premio extraordinario de licenciatura. Fíjense, en los últimos 2 años de carrera era un estudiante enormemente prestigioso entre sus compañeros y entre los profesores. El último examen, que era un examen oral que tenía que hacer, llega ahí a examinarse y, hombre, si es usted Gregorio Marañón, no se preocupe, ya le pongo matrícula, ni lo examinaron. Bueno, pues ya era un líder, ¿no? Pero un líder por su trabajo, por su personalidad. Siendo estudiante de último año, pues también ocurre otra cosa, que aquí ya empieza a aparecer la endocrinología. Y es que presenta un trabajo a un premio, el premio Martínez Molina, que convocaba la Real Academia de Medicina, un trabajo que se llamaba Investigaciones anatómicas sobre el aparato paratiroideo del hombre. Las glándulas paratiroides son 4 glándulas muy pequeñitas, como granitos de arroz, que tenemos situadas al lado detrás del tiroides. Como son tan pequeñas, pues habían pasado desapercibidas y la primera paratiroides que se describió en el siglo XVIII, en 1700 y pico, en la necropsia de un rinoceronte del Zoo de Londres, que claro, un rinoceronte pues, tenía una paratiroides más grande, ¿no? Pero a nivel humano se describieron después y bueno, pues a principios del siglo XX pues seguía conociéndose muy poco de ellas. Y un profesor animó a Marañón a que se presentara a este premio, pues con un trabajo sobre anatomía, era un premio sobre anatomía.
Este premio te presentabas bajo plica, de esto que no pones tu nombre, sino que va un seudónimo y después ya de dar el premio se abre el sobre y se ve a quién le ha dado el premio. Y resulta que le dan el premio a su trabajo y cuando abren el sobre, pues estos doctos académicos se dan cuenta que han dado el premio que uno que no es médico todavía, que es un estudiante de medicina. Y esto llevaba aparejado el hecho de que te nombraban académico correspondiente. Académico correspondiente no es como los académicos numerarios, no es el máximo nivel de la academia, pero es es un nivel, bueno, y habían hecho premiado y hecho académico a un estudiante de medicina. También para que se hagan ustedes idea del nivel de ese premio, el anterior premiado había sido Ramón y Cajal. O sea, que no es que le dieron así cualquier cosita. Bueno, pues con este bagaje y siendo ya académico correspondiente de la Real Academia Española de Medicina, pues termina la carrera. Pasamos página y, bueno, pues seguimos en unos años muy revueltos en nuestro país. En 1910, por ejemplo, asume la presidencia del gobierno Canalejas. Canalejas hace un intento de pues un sistema que formalmente era una democracia, pero pues de democratizarlo más, ¿no? Hacerlo más homologable. Pero bueno, no pudo porque en 1912, 2 años después, es asesinado. Pocos años después, creo que fue en 1920 o 21, pues otro presidente del gobierno, Eduardo Dato, también es asesinado. A nivel cultural, pues el año del asesinato de Canalejas, por ejemplo, Antonio Machado publica Campos de Castilla. Y a nivel intelectual, también estos años son en los que surge la llamada generación del 14. Seguro que todos ustedes conocen muy bien la generación del 98, la generación del 27, pero en medio queda la generación del 14. Una generación no tanto literaria, que también hay literatos como Gabriel Miró o Juan Ramón Jiménez, pero una generación del 14 encabezada por Ortega y Gasset, que lo vemos aquí en esa época, en la que hay mucho ensayista, intelectuales, ahí también se incluye a Gregorio Marañón. Y un poco la idea es el europeizar España, que España necesita ser europeizada, tiene que homologarse con el resto de Europa. Y un poco esa es la batalla de esta generación de intelectuales. También al final de esta etapa ocurre el desastre de Anual. El desastre de Anual supuso un mazazo para la sociedad española. En el desastre de Anual, la comandancia de Melilla, que había organizado posiciones adelantadas en la zona del Rif, posiciones que bueno, pues habían elegido los sitios con una mentalidad no militar, sino bueno, pues donde menos conflicto haya con los de aquí y tal, y eran posiciones que no se podían defender, pues bueno, pues llega un momento que son atacadas y en unos pocos días mueren 11.000 miembros del ejército español, de los cuales 8.500 eran españoles, otros 2.000 o 2.500 eran marroquíes, rifeños, fieles al gobierno español, pero mueren y además muchos de ellos de una forma dramática, dantesca. Estos son escenas de Montearruiz, donde murieron de hambre, donde se capturaban a soldados españoles y vivos les cortaban los testículos o les sacaban el corazón, cosas. Aquello fue tremendo. Y la sociedad empezó a pedir responsabilidades, pensando en dos cosas. Por una parte, que habían muerto, pues eso, 8.500 españoles, el número exacto ni siquiera se conoce, por malas decisiones militares y además para defender intereses, por ejemplo, en las minas del Rif, pues de gente de muy arriba. Pues bueno, se decía, por ejemplo, pues que el rey tenía muchos intereses económicos, tenía acciones en las minas del Rif y que bueno, pues todos esos españoles habían al final muerto pues para defender esas acciones. Empieza esta etapa para Gregorio Marañón, al terminar la carrera,
con un viaje a Frankfurt, una rotación de 3 meses, becado por la Junta de Ampliación de Estudios y también becado por su señor padre. Y allí en Frankfurt no hace una rotación, en realidad hace 2. Está 3 meses con Gustav Emden, este señor de arriba, estudiando en un laboratorio, estudiando metabolismo. Este señor describió el proceso de glucólisis, molécula como el glucógeno, y bueno, pues ahí, es decir, empieza a forjarse el Marañón endocrino metabólico, que ya había escrito sobre las paratiroides. Y a la vez, con Paul Ehrlich, trabaja sobre el Salvarsan. Paul Ehrlich descubrió este medicamento, que fue el primer quimioterápico, el primer antibiótico para tratar la sífilis, en una época en la que no había tratamientos antibióticos para nada, ni había tratamiento para la sífilis que fue eficaz. Bueno, pues fue el primer tratamiento eficaz para la sífilis y fue un bombazo, vamos a decir, en la medicina de la época. Pues en 3 meses, Marañón consiguió que Ehrlich tuviera tanta confianza en él para que le diera muestras de Salvarsan para cuando volviese a España emplearlas o probarlas en otras enfermedades como la fiebre tifoidea, que había muy poquita en Alemania y que aquí había mucha, y dice, bueno, pues váyase usted con esto y vaya a ver que si esto, además de la sífilis, ¿qué tal va para la fiebre tifoidea? Así de anécdota decir que Emden, que era un catedrático, era judío, en el año 33 fue sacado de la facultad por estudiantes suyos, humillado por las calles de Frankfurt con un cartel diciendo «soy judío». Después lo ingresaron en un hospital psiquiátrico y murió. Bueno, pues cosas tristes, ¿no? Y este es uno de los edificios donde trabajó en esos 3 meses de rotación Marañón. Una época muy, muy interesante de Marañón. Vuelve a España cuando se termina su rotación y lee su tesis doctoral. Su tesis doctoral, que se llamaba La sangre en los estados tiroideos. Esta es la primera página de su tesis. Y en aquellos momentos que la endocrinología estaba en pañales, era una cosa muy oscura, las hormonas, las secreciones internas que se llamaban en aquel momento, pues escribe esto en su introducción de su tesis, ¿no? Las glándulas de secreción interna, en efecto, funcionan de un modo aún misterioso. Pero bueno, yo con lo que tengo vengo a hacer aquí esta aportación, a ver si vamos quitándole misterio al asunto. Bueno, pues tenemos tesis sobre pues, una enfermedad, el hipertiroidismo, que bueno, pues sigue apuntando el Marañón endocrinólogo. Y el otro Marañón es el Marañón internista e infectólogo, porque en el año 1911 gana por oposición una plaza en el Hospital Provincial de Madrid, el Hospital de Beneficencia, que era donde está ahora el Centro de Arte Reina Sofía. Estaba ahí hasta que hicieron un nuevo hospital, que es lo que ahora se llama el Hospital Gregorio Marañón. El Reina Sofía, el Reina Marañón antiguo, quedó ahí abandonado y después hicieron el Reina Sofía. Esta es una de la sala de varones donde se ingresaban a los pacientes infecciosos de Gregorio Marañón, donde hoy hay pinturas y esculturas, pues estaban los enfermos. Cuando él llega, pues aprueba su plaza y elige la planta ser la planta de infecciosas, que estaba ahí en las buhardillas prácticamente, en el peor sitio precisamente para ingresar a pacientes infecciosos, y él lucha inicialmente por trasladar ese servicio a un sitio más digno y que también higiénicamente fuera mejor, pero desde el principio lucha porque se construya un hospital de epidemias para tratar mejor las enfermedades infecciosas, que fue el Hospital del Rey, del que fue el primer director, y que es el embrión de lo que fue después el Instituto Carlos III, donde pues se trataron los casos de ébola que se trataron aquí en España, y donde pues al inicio de la pandemia y de la primera ola de COVID todavía mandábamos las muestras de PCR para hacer el diagnóstico de COVID al Instituto Carlos III, heredero del Hospital del Rey, en el que se empeñó en
en crear Gregorio Marañón para cuando hubiera epidemias. Fíjese cómo todo nos conecta. En 1914, que hacía, pues nada, no llevaba 5 años de que hubiese terminado de carrera, tiene su primera publicación en una revista internacional, una revista francesa. Y ese mismo año publica, pues lo que podemos decir que es el acta fundacional de la endocrinología española, las glándulas de secreción internas y las enfermedades de la nutrición. En muchos países la nutrición no la llevan los endocrinólogos, a lo mejor no la llevan ningún médico, y en España la especialidad es endocrinología y nutrición. Y bueno, pues viene de ahí, de que Gregorio Marañón veía que el metabolismo y la nutrición eran inseparables y bueno, pues este tratado fundacional, por decirlo de alguna manera, pues eran las glándulas de secreción interna, es decir, las glándulas endocrinas y la nutrición. Y lo escribe lo que hoy sería un R4 o un R5, o sea, alguien que llevaba 5 años que había terminado la carrera. Pero alguien que siendo jovencísimo cada vez va teniendo un prestigio profesional más importante y que, por ejemplo, que en 1918, cuando la epidemia de gripe, que se llamó gripe española, aunque no se originó aquí, probablemente se originó en un campamento militar en Estados Unidos, pues es comisionado como jefe de infecciosas del Hospital Provincial de Madrid, es comisionado por el gobierno español para ir con otros 2 médicos, Gustavo Pitaluga y Ruiz Falcó, a visitar Francia, las líneas del frente, los hospitales militares, para ver, oye, la epidemia esta, cómo se estaba manejando ahí, en fin, para poder aprender de las medidas que se estuviesen llevando a cabo fuera de España. En este viaje, él tiene ocasión de conocer a médicos muy importantes como Fleming, por ejemplo, después pues, descubrió de la penicilina, o como Harvey Cushing, un neurocirujano de Estados Unidos. También en esta época empieza su implicación sociopolítica, pero más social que política, a partir de lo sanitario, de la sanidad, no de la medicina, sino de la sanidad. Ahora veremos algún texto. También empieza su relación con figuras como Unamuno o como Zuloaga o como Sorolla. Aquí vemos un retrato suyo hecho por Sorolla y un retrato suyo hecho por Zuloaga. O sea, que eran 2 figurones de la pintura española y bueno, pues... Y también Unamuno, que ya era mucho mayor que él, y estamos hablando aquí de un treintañero, no veintañero, pero un treintañero, no Unamuno, sino Marañón. Y en el año 1922, pues todo este prestigio que ha ido adquiriendo se fragua en que es nombrado académico numerario de la Real Academia Española de Medicina. Era, como he dicho antes, académico correspondiente, pero lo nombran ya académico de numerario, con todos los honores. Y lee su discurso de entrada, que se llama Estado actual de la doctrina de las secreciones internas, es decir, estado actual de la endocrinología. Esa foto es del acto de entrada de Marañón en la Real Academia. Y bueno, pues vamos a repasar algunas de las obras, de los artículos médicos o no médicos que escribe en esta época Marañón. Pues desde artículos, un caso clínico de lo que probablemente era una enfermedad que se llama acromegalia, a artículos que todavía se tendrían que leer nuestros residentes de la palpación profunda del tiroide normal y patológico, ¿no? Ahora lo comentaba con el compañero, que ahora vamos enseguida a la prueba, a la ecografía tal, y a veces se olvida la exploración física. Bueno, pues no, que se puede aprender de cómo tocar un tiroides leyendo a Marañón. Otro tema en el que él trabajó mucho era el tema del sexo, de la vida sexual, desde un punto de vista biológico, médico, pues apartado de una visión, digamos, decir, de la moral de la época o ¿no? Pues viéndolo de un punto de vista, vamos a decir, natural.
estudia pues, enfermedades de la hipófisis. Un texto importantísimo de él es la edad crítica. La edad crítica es la menopausia. Fíjese que escribe este artículo o esta publicación, es un libro sobre la menopausia en 1919, y en 1920 es que lo están escribiendo publicando en Estados Unidos. Pero es que estaba en lo más puntero. O sea, en 1919 escribí este artículo de valoración de la glucemia en los aviadores. Hacía 16 años que había habido el primer vuelo en avión, y estaba ya él en 1919 escribiendo sobre la glucemia en los pilotos. Aún no había habido la gesta del plus ultra. Entonces, aquí un trabajo muy bonito en el que une las infecciosas con la nutrición, la dietética de la fiebre tifoidea. Le siguen publicando sus cosas en inglés en Estados Unidos. O algo tan de rabiosa actualidad como hipertensión y diabetes, en el que ya dice algo que ahora se vuelve a decir: es que los hipertensos tienen más riesgos de ser diabéticos, y si alguien es hipertenso hay que ver que no sea además diabético. Y bueno, pues además de la parte médica, pues la parte social. Sobre la represión de la mendicidad. Hay una ley en ese año, en el 19, por el cual se prohíbe la mendicidad, y a quien lo pillan pidiendo limosna lo meten en una cárcel, pues en un hospicio, en un asilo, ¿vale? Y él escribe este artículo en una revista médica en el que cuenta que como jefe de infecciosas lo habían llevado a una visita en yeserías, pues a uno de estos hospicios de recogida de mendigos. Y bueno, pues fijaros, los leo aquí. Madrid entero debiera saber lo que se hace con los pobres para que se diese cuenta que en esta ciudad no hay caridad. Porque no puede hablarse de que la hay, pese a cuantos hagan algunos particulares, mientras en los asilos oficiales hay cientos de niños comidos de epidemias, llenos de piojos, medio helados, hambrientos y sin una migaja de amor. Pero se tiembla sin querer al pensar que después de saberlo se encogería de hombros o se consolaría con ver en los políticos ilustrados en los periódicos ilustrados las estampas de unos comedores públicos con una vistosa mise en scène de autoridades, señoras y obispos, o bien la ceremonia de la imposición de una coruscante gran cruz a cualquiera de nuestros profesionales de la filantropía. Lo que dice que cuando van allí los políticos a estos hospicios, sacan a los niños más bonitos, les ponen la ropa medio arreglada, todo limpio, y a los que están menos visibles los esconden ahí, y que eso era, bueno, pues eso. Entonces, él desde la medicina, desde su jefatura de infecciosas, pues llega a lo sanitario y a lo social. Y lo escribe esto en una revista médica. La siguiente etapa en la vida de Marañón y en la vida de España es la época de la dictadura de Primo de Rivera. 1923, Primo de Rivera, con el consentimiento del rey, da un golpe de Estado, y bueno, pues hay un régimen de dictadura en España. También, 2 años después, durante el régimen de Primo de Rivera, pues tiene lugar el desembarco de Alhucemas, con el cual se pacifica el norte de Marruecos. Fue el primer desembarco en el que se empleó medios aéreos, y en el que Eisenhower, por ejemplo, después se lo estudió al detalle para planificar el desembarco de Normandía. Fue una acción militar muy, muy importante. También esta época es la época de la generación del 27, la generación pues, de los Alberti, Lorca, Gerardo Diego, etc. Época también en el año 29, la del crack bursátil de Wall Street, que aunque sucede en Estados Unidos, pues la sacudida llega a todo el mundo, a todo Occidente y también a España. Y bueno, pues esta época, como saben, termina con la proclamación de la Segunda República. Y bueno, pues Marañón en esta época, que ya era don Gregorio y ya era alguien importantísimo y conocidísimo, pues al inicio sigue teniendo esperanza de que la monarquía, de que el rey pueda liderar esa regeneración de España y conseguir cosas. De hecho, consigue que el rey visite las Urdes en 1922, una zona del norte de Extremadura de una pobreza y tremenda,
donde, bueno, pues en ese viaje ven cosas que los dejan pasmados y consigue que se cree un patronato para mejorar la salud de esta población, para llevar médicos allí. Y dice cosas tan modernas y que se oyen ahora y que los ves ahora en Twitter cuando se habla de que son para los médicos irse a las urdes a crear ahí unas consultas cada. Dice, es un puesto, lo que llamaríamos hoy un puesto de difícil desempeño. Van a estar solos, sin poder consultar con nadie, en unas condiciones de que de un pueblo a otro tienes que ir en burro. Dice, esa gente tiene que pagársele más que al que está de médico en Don Benito, cosas que la estamos oyendo ahora otra vez. Él, bueno, desde el principio se opone a la dictadura de Primo de Rivera. Me toca mucho las narices al régimen y, de hecho, es encarcelado. En 1926 se le acusa de participar en un intento de golpe de Estado en el que no había ninguna prueba de que él hubiese estado implicado. El caso es que lo meten en la cárcel. Esta es una foto suya en la cárcel. Estuvo un mes. Durante ese mes no perdió el tiempo, tradujo del inglés una biografía del empecinado, corrigió una de sus obras y recibía muchísima gente. Iba gente que iba a verlo, a solidarizarse con él. Y hasta el punto de que Miguel Primo de Rivera, el dictador, le dice al ministro correspondiente, dice, mira, sacarlo de la cárcel porque es que nos hace mucho más daño dentro, que eso parece una romería de opositores a ver a don Gregorio, que en su casa y en su consulta. Entonces, bueno, pues al mes lo sacan de la cárcel y él esa noche se va a cenar con otros intelectuales y políticos a un restaurante de Madrid. Y da la casualidad de que esa noche al restaurante de Madrid llega Primo de Rivera con varios ministros. Y se crea ahí una situación un poco extraña y a uno de los acompañantes de Primo de Rivera le da un vaído, un mareo, ay, que me voy, y se desmaya. Y ahí tienes, recién salido de la cárcel, a Marañón, claro, un médico, ¿no? Y estaba don Gregorio atendiendo al ministro o al ese y a Primo de Rivera atendiendo, los dos atendiendo al desmayado, el encarcelado y el encarcelador. Bueno, pues es una anécdota de Marañón al salir de la cárcel. En la cárcel terminó de escribir un libro sobre la obesidad, o en parte sobre la obesidad, Gordos y Flacos, que en su momento fue también muy, muy importante. Y en esta época empieza a acercarse a Ortega y Gasset. Anteriormente era muy cercano a Unamuno, en esta época ya se acerca más a Ortega y Gasset, aunque siempre tuvo muchísima relación con Unamuno, ¿no? Pero las ideas de Unamuno y de Ortega y Gasset, Unamuno el que decía que había que españolizar Europa y Ortega y Gasset decía que había que españolizar. Unamuno que había que españolizar Europa y Gasset que había que europizar España. Sigue abordando la cuestión sexual, escribe sobre el feminismo, se va implicando más y más en política y él dice que los intelectuales, que si los intelectuales no se implican en política, pues al final van a ser otras gentes con menos idea las que van a mover las cosas. De hecho, bueno, totalmente desencantado con la monarquía desde el apoyo de Alfonso XIII a la dictadura, pues junto con Ortega y Gasset y Ramón Pérez de Ayala crea la agrupación al servicio de la República, una entidad política que lo que busca es lucha por una república que regenere España, alejada tanto del comunismo como del fascismo. Y bueno, fijaros pues el peso también político ya en este momento, que cuando tras las elecciones municipales del 12 de abril el rey ve que tiene que exiliarse, las negociaciones entre el conde de Romanones, que era el representante del rey, y Alcalá Zamora como presidente del gobierno provisional y luego sea presidente de la República, para permitir la salida de España de Alfonso XIII, tienen lugar en la casa de Marañón, en su consulta. Y cuando él ven que va a salir, se juntan ahí Alcalá Zamora, conde de Romanones, y él va a salirse para que ellos hablen, y dice, no, quédate. Él fue testigo de
bueno, pues esas negociaciones que permitieron que Alfonso XIII cogiera un coche y, pasando por Albacete, llegara a Cartagena y se exiliara. En obra científica y literaria o social de esta época, pues fíjense también en el año 23 comentarios previos sobre la insulina. El primer tratamiento con insulina se puso en 1921 como experimento a una perrita. En 1922, en enero, se trató el primer ser humano, el primer niño que se trató con insulina. Y en 1923 se comercializó la insulina. En 1923 ya estaba escribiendo Marañón sobre la insulina. Sigue hablando de dietética, regímenes alimenticios, en un prólogo a otra de una obra llamada Ideas modernas sobre alimentación. Sigue hablando, sigue escribiendo sobre la vida sexual en España. En este caso es una reseña de una obra que se llama Vida Sexual, La vida sexual, una obra europea importante que se publica en España, y él hace la reseña. Y fíjense en esta reseña lo que habla, al hablar bueno, pues de cómo es la moral en España, que dice que ha tomado puntos de vista de católicos y puntos de vista mahometanos, y dice que al final esto se reduce a que la mujer en casa, como entre los moros, pero única y perpetua, como entre los cristianos, y el hombre polígamo, como un mahometano, pero fuera del hogar, y con tal extensión que en las ciudades y pueblos del sur de la península todo hombre en libertad por las calles se cree autorizado y casi obligado a mirar y piropear a cuanta mujer encuentra al paso, con un desenfado y una impunidad que equivale a un teórico derecho de pernada. Hay que convenir que el resultado del injerto moro-cristiano ha favorecido poco a la hembra. Es decir, esto lo estaba diciendo Marañón en 1925. Como obra médica, pues también me gusta, por ejemplo, destacar esta 1926, contribución al estudio del diagnóstico precoz de la diabetes y una posible profilaxis de la misma. Eso es algo que hoy es también de plena actualidad, es decir, tenemos que diagnosticar pronto a los diabéticos para no encontrárnoslo en la consulta cuando ya se están quedando ciegos o tienen enfermedad del riñón. Pero más que diagnosticarlos pronto, lo que tenemos que hacer es prevenir, o sea, evitar que la gente se haga diabética. Pues ya lo estaba diciendo Marañón en el año 26. Estaba poniendo las primeras piedras del edificio de la endocrinología, pero ya habla del abuso del concepto de disfunción endocrina. Bueno, cuidado, las hormonas tienen que ver con mucho, pero no todo es una enfermedad endocrina. Escribe sobre el cáncer de tiroides, que bueno, pues vemos cientos de casos ahora mismo al año. Y bueno, pues también escribe sobre no medicina, ya empieza a hablar sobre arte, sobre historia, nuevas notas médicas sobre la pintura del Greco, o ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla y su tiempo. Esta obra me gusta traerla porque probablemente a través de ella fue donde yo me empecé a acercarme a Marañón. Breve ensayo sobre la cocina española, la alimentación, la nutrición, la dietética, o bueno, pues esa implicación social y política. Por ejemplo, en el año 28, el respeto a la justicia y el respeto a la vida. ¿Por qué subsiste aún la pena de muerte? O ya en las postrimerías de la dictadura, en el socialista, en esta época él estaba muy cercano al Partido Socialista, ¿qué va a pasar? En el que escribe cosas como: no hay una sola hora de comodidad, no ya de sensualismo, que no esté amasada con el dolor o el esfuerzo de otros hombres, y es inevitable que esa dosis de felicidad material, tan mal repartida, ruede violentamente de unas manos a otras, mientras no se descubra la ley que nos haga a todos por igual partícipe de ella. Y termina diciendo: a cada hombre nos vuelve malo el tiempo, a la humanidad, como el vino, el tiempo la mejora. Tal vez no esté ya lejos esa edad histórica en que todos los hombres, ennoblecidos por el trabajo, vean el porvenir sin odio o sin miedo y se repartan voluntariamente como niños el juguete de la felicidad. Bueno, pues termina la monarquía y la siguiente etapa pues es la etapa de la República, 31-36, 31-39, depende donde pongamos los límites, ¿no? Bueno, pues fueron 5 años en los que pasó de todo en España. Pongo estos hitos: la ley de reforma agraria, en el año 32-33 la CEDA, el Partido Conservador, gana las elecciones,
a continuación pues la revolución de Asturias contra la República. Y en el 36 pues triunfa el Frente Popular en las elecciones. La foto que pongo aquí es de La Barraca, ¿no? Esta compañía con la que Lorca fue llevando el teatro por todos los rincones de España. Y bueno, pues esta es la época en la que más implicación política tiene Marañón, hasta el punto de que fue elegido diputado en Cortes por Zamora. No habló nunca en el Parlamento, porque el que hablaba en su grupo, el portavoz, era Ortega y Gasset. También, claro, piensa uno y dice, un parlamento en el que el portavoz de un grupo político es Ortega y Gasset. Bueno, pues claro, comparas y tela, ¿no? En ese mismo año es nombrado catedrático de endocrinología, el primer catedrático de endocrinología de la Universidad Española. En el 33 dimite como diputado porque ve que bueno, pues no está aportando nada como diputado, pero ese mismo año, fijaros, se le ofrece la presidencia del gobierno. La situación estaba muy complicada, hacía falta alguien, vamos a decir, de consenso, que sean respetados por todo, y se le ofrece la presidencia del gobierno. Él lo rechaza, él dice que su sitio es su consulta, su hospital, incluso se dice que 2 años después, en el 35, se le llega a ofrecer, ya la cosa estaba muy mal, la división era tremenda en la sociedad, se le ofrece la presidencia de la República y él lo rechaza. También en esta época, él, que era académico de la Real Academia Española de Medicina, es nombrado académico de la Real Academia Española de la Lengua, mete palabras en el diccionario, académico de la Real Academia Española de la Historia y de la de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. La foto esta de aquí es en su Cigarral de Toledo. Él se compró en los años 20 una finca, un cigarral al lado de Toledo, donde él hacía fin de semana, hacía como hago yo me voy a Las Peñas, pues él se iba a Toledo. Él terminaba de trabajar el viernes y cogía el coche con la familia, se iba a su finca de Toledo, pasaban ahí el fin de semana y también tenía una biblioteca y podía trabajar con tranquilidad, y llegaba el domingo por la tarde y se volvían a Madrid. Y en esa finca, en ese cigarral, pues él invitaba a gente, amigos o conocidos, o gente muy importante de la sociedad y de la intelectualidad española de la época. Aquí lo vemos, pues, por ejemplo, con Federico García Lorca, aquí Gustavo Pitaluga, que era un médico que lo acompañó en la visita aquella de la gripe, pero por esta finca pues pasó Unamuno, Lili Álvarez, que era tenista y que ganó Wimbledon en aquella época, y que en la misma reunión estaba Unamuno y decía, esta señorita que juega la pelota. Y fue pues la primera deportista de élite española. Bueno, pues eran sus fines de semana de Marañón. También fue Fleming, por ejemplo. En esta época, pues sigue publicando muchísimo, médico y no médico, pues, por ejemplo, pues para hablar de lo puntero ¿no? de la actualidad, pues es sobre la patogenia de la anorexia. No se refiere a la anorexia nerviosa, se refiere a el por qué se nos quita el hambre cuando estamos malos. Cuando tenemos una gripe se nos quita el hambre, cuando tenemos un cáncer se nos quita muchísimo más. Y es algo en el que los médicos que nos dedicamos a la nutrición tenemos que luchar, y que todavía no hay algo. Existen tratamientos para la desnutrición, pero no existen tratamientos realmente efectivos para ese problema de que se te quita el hambre cuando estás muy malo. Y bueno, pues ahí estaba ya investigando Marañón el por qué se te quita el hambre cuando estás malo. Escribe mucho sobre pues la suprarrenal, es un tema que le gusta mucho, el Addison, insuficiencia suprarrenal. Sigue escribiendo sobre cocina. Fijaros aquí esta obra del año 34, vuelvo a hablar de las paratiroides, aquellas con las que él ganó su premio Martínez Molina, formas atenuadas de hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo es cuando alguna de esas 4 glandulitas tan pequeñas funciona de más. Cuando el hiperparatiroidismo es muy severo, pues es muy fácil de diagnosticar, pero cuando es muy leve, es un problema diagnóstico tremendo, y a veces nos cuesta muchísimo saber
por qué lo tiene el paciente o si es ante el huevo o la gallina. Bueno, pues ya le daba quebraderos de cabeza a Marañón esas formas leves de hiperparatiroidismo. Traigo este libro de ginecología endocrinológica porque, bueno, pues como se ha avanzado en la presentación, yo siempre he dicho que yo soy endocrino porque tuve un catedrático de ginecología en Murcia, don Lorenzo Abad, que daba la ginecología, la endocrino-ginecológica, que bueno, pues fue el que hizo que yo, no que fuera ginecólogo, sino que sea endocrino. Bueno, pues me gusta mucho que Marañón también tenga esta obra de ginecología endocrina. Otra obra que me gusta es el título, sobre el concepto de hiperfunción y la hipofunción en endocrinología. Los endocrinólogos, otros compañeros, dicen que somos unos médicos, vamos a decir, muy frikis, perdón la expresión, porque decimos cosas como que tal parámetro está inapropiadamente normal o apropiadamente anormal. Lo que es, o sea, a veces lo que está alto parece que en realidad es porque está bajo, porque tienes un déficit, lo que está bajo es porque tienes un exceso. Bueno, pues esos conceptos endocrinológicos ya eran complicados para los médicos de los años 30 y lo trataba de aclarar Marañón. De esta época también es una biografía, Amiel, un estudio sobre la timidez, una biografía sobre un filósofo suizo y que tuvo una repercusión muy grande en España y fuera de España, pero claro, más conocidos son textos pues más de sociales o políticos. Fijaros, de Seamos dignos del pueblo, escrito en el Socialista a 2 semanas de la proclamación de la República. O sea, decir, bueno, pues ya hay República. Bueno, pues ahora los que la hemos luchado por traerla, seamos dignos del pueblo que tenemos detrás. Y 2 semanas después, la multitud caótica e informe no es democracia, sino carne consignada a tiranías, junto con Ortega y Gasset. Escribe este texto después de que en Madrid, en Málaga, en Alicante, en Granada, haya habido algaradas, hayan quemado conventos, hayan quemado iglesias y lo que dicen, pues esto, Marañón, Gasset, es quemar pues conventos e iglesias no demuestra ni verdadero celo republicano ni espíritu de avanzada, sino más bien un fetichismo primitivo o criminal que lleva lo mismo a adorar las cosas materiales que a destruirlas. No hay otro pueblo que lo organizado. La multitud caótica e informe no es democracia, sino carne consignada a tiranías. Tendría que ver mucho de esto en los siguientes años, por desgracia, Marañón y el resto. Otra obra, otro artículo que bueno, pues luego tiene su repercusión después es El doctor Marañón contesta al doctor Suñer. El doctor Suñer era un pediatra que había tenido algún cargo político durante la dictadura, un señor muy conservador, y que al marzo del 31 hay unos disturbios que afectan al hospital clínico San Carlos, que hay pues, disparos que entran dentro del hospital. Bueno, pues eso, en las postrimerías del régimen monárquico. Y Suñer escribe un artículo criticando muchísimo a los republicanos. Y Marañón y otros, pues lo ponen a caer de un burro. Y bueno, pues el enfrentamiento continuó y luego veremos que tiene su importancia. También es muy importante el libro El conde duque de Olivares, La pasión de mandar, una biografía sobre el conde duque de Olivares que historiadores de hoy dicen que desde el punto de vista de técnica histórica, que sigue siendo súper actual que otras biografías que escribió Marañón, bueno, pues para historiadores de hoy ya han quedado desfasadas, pero que el conde duque de Olivares pues sigue siendo una obra de obligada consulta a cualquiera que se quiera acercar a la figura de este español. La siguiente etapa para Marañón, pues el 36 al 42, pues claro, el contexto es pues el de la Guerra Civil Española. Y en Europa, porque en esta época también sale de España Marañón, pues en el año 39 se firma un pacto entre la Rusia soviética, la Unión Soviética y la Alemania nazi,
En el año también en 39 empieza la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia por parte de Alemania, y un año después, en el 40, Francia es ocupada por Alemania. En el 41 tiene lugar la Operación Barbarroja, en la que Alemania rompe el pacto con la Unión Soviética e invade la Unión Soviética, y en el 41 Japón ataca a Pearl Harbor y bueno, pues ya entra Estados Unidos en guerra y bueno, estamos ahí en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos escenas aquí, famosa del miliciano de capa, Madrid republicano, Hitler en París o el ataque de Pearl Harbor. Una época en la que el mundo se desangró. Y para Marañón, bueno, pues fue, la verdad, una época tremenda y también por lo que vivió y por la decepción, ¿no?, que supuso. En el inicio de la guerra, pues estando en la residencia de estudiantes, le obligan a firmar como un manifiesto de adhesión, pero prácticamente casi a punta de pistola, un manifiesto de adhesión a la República. Él escribe a algún ministro, vamos, que a mí me tengan que obligar a adherirme a la República, que he sido uno de los que la ha traído. O también en esa época tiene que leer un discurso en la radio que, bueno, pues ha amenazado también a punta de pistola. Pasa por dos checas. Una del Partido Socialista, de donde lo saca Grande Cobian. Y usted después, un médico que trabajó muchísimo en nutrición y que era discípulo de Negrín, que fue presidente del gobierno, y en otra checa del Partido Comunista lo llevan, va en el coche conducido por su hija, le dice, oye, espérame aquí, y bueno, pues a las 2 horas salió con la ropa desarreglada, no dijo ni pío a su hija de lo que había pasado en esa checa, ni despegó el pico, y bueno, pues en diciembre consigue permiso para salir de España y llega a Marsella. Y cuando llega a Marsella pregunta, bueno, doctor Marañón, ¿y por qué se ha ido usted de España? Y dice, pues porque si me quedo me matan. De Marsella pasa a París, era tal su prestigio que el gobierno francés le permite ejercer la medicina, y entonces él vive allí pues con más holgura económica que otros exiliados que claro, no tenían nada, ayuda a los que puede, contactas además exiliados, es decir, de unas ideas y de otras, aunque bueno, si están exiliados no era ninguno eran de los extremos. En el año 38 él está ahí en París y se crea en la zona nacional un tribunal de responsabilidades políticas para decir quiénes son españoles buenos y quiénes son españoles malos, quiénes son catedráticos buenos y quiénes son catedráticos malos. Y al frente de ese tribunal está Enrique Suñer, que es ese pediatra con el que había tenido enfrentamiento, y evidentemente pues a Marañón de momento lo pone en la lista de los españoles malos. Le quitan la cátedra, le embargan el cigarral, le quitan de jefe de... Bueno, pues él está en París, pero le quitan todo lo que tenía, digamos, sus cargos, pues eliminados. Él, bueno, pues sigue trabajando en Francia hasta que Alemania invade París y, bueno, pues después tiene una época en la que se dedica a dar conferencias por Iberoamérica, donde era un prestigio tremendo, y finalmente en el 42 regresa a España, gracias, entre otras cosas, a gestiones de su hijo mayor. Cuando sale de España, era falangista y vuelve a entrar y está con los nacionales y, bueno, pues es decir, a un nivel, a un chaval joven, pero bueno, pues se mueve para que su padre pueda volver. Aquí en esta imagen es una imagen de Marañón el día que los alemanes entran en París. Eso es un soldado alemán ahí detrás. De esta época de exilio, pues sigue siendo muy, muy fecunda. Sigue hablando de la menopausia, no solamente en la mujer, sino en el hombre. Temas de tanta actualidad como la regulación hormonal del hambre. Antes hablaba de la anorexia, pero es que ustedes ahora mismo todo lo que hay sobre tratamiento de la obesidad, el Ozempic, no sé qué, que un poco, bueno, pues va todo en vía de cómo regular cómo afectar a la regulación hormonal del hambre y que haya menos hambre, y que, bueno, pues sobre eso ya está hablando Marañón en el 37. O algo que
claro, que también es súper actual y que en un congreso de medicina de los seguros habla de influencia de la obesidad en el seguro de vida, o sea, influencia de la obesidad como factor de riesgo para morirte antes y eso lo tienen hoy en día muy en cuenta los seguros médicos. Más artículos sobre alimentación y sobre dietética. Fíjense también del año 38, mi concepto biológico de la homosexualidad. Marañón fue uno de los primeros que habló en España de la homosexualidad, pues quitándole toda carga de pecado, de moral, pues de una visión que probablemente hoy sería antigua todavía, pero que en los años 20 y 30 pues era revolucionaria y que le costó pues también mucha crítica de la Iglesia, etcétera. Este artículo sobre Unamuno, en el año 37, al poquito de fallecer Unamuno en Salamanca, y este artículo que fue traducido a un montón de lenguas y se publicó en muchísimos periódicos, de liberalismo y comunismo en la Guerra Civil Española. Esta es lo que escribe justifica su salida de España de la República y su abandono de la República, y cómo ahí toma partido entre dos males, toma partido por el mal nacional o bando franquista, pues porque entre dos males se tiene que agarrar al otro. Sigue escribiendo biografías. Esta de Tiberio, Historia de un resentimiento, se dice que la tenía escrito el libro y se lo dejó en un taxi en París, y recorrió todos los taxistas de París y el libro estaba perdido y se había perdido, y lo tuvo que lo volvió a escribir. Lo volvió a escribir porque lo había perdido en un taxi. En esta época también escribe Elogio y nostalgia de Toledo. Fíjese que Toledo para él eran todos sus fines de semana, era su cigarral, y llevaba ya 5 años que lo habían destruido porque había estaba la línea de guerra, y pues ese Toledo que él había conocido con Benito Pérez Galdós, pues le escribe ahí esa nostalgia de Toledo. Y luego una biografía de Luis Vives. Fíjense, un español fuera de España. Claro, es que en el año 41, cuando él era un español fuera de España y esto fue el embrión de una obra en la que él quería escribir biografías de españoles que habían tenido que exiliarse, como él. Aquí tenemos primeras o segundas ediciones de estas obras, que casi todas eran en Espasa Calpe. Y pues vuelve a España, y vuelve a una España totalmente distinta de la que se había dejado. Pues en el año 45 se publican el Fuero de los Españoles y la Ley de Referéndum Nacional, pues un poquito como las leyes fundamentales del régimen. En España se hacen cosas, oye, que en el año 50 se construye el primer talgo. En el año 52 se estrena Bienvenido Mr. Marshall. Como alcalde vuestro que soy, debo una explicación, y de explicación os debo, tal. Pues que viene avanzando el acuerdo del 53 con los Estados Unidos. En el año 55, fruto de todo esto, pues España entra en la ONU, y en el año 56 ahí tienen lugar una serie de conflictos estudiantiles en la que estudiantes universitarios, que son los hijos de los que habían ganado la guerra, pues se manifiesta pidiendo más libertad, más apertura, y esto le cuesta luego el puesto pues a algunos catedráticos, a algunos profesores, como por ejemplo como Tierno Galván. También, además del talgo, pues otros inventos españoles para el mundo consistentes en ponerle el palo a algo, pues es el invento de la fregona y el invento del chupachus, que son del año 58. Pues en el 42 él regresa a España, como decía, y no es hasta el año 44 cuando se puede reincorporar a su puesto en el Hospital de Beneficencia de Madrid, porque hasta entonces lo habían echado con el tribunal ese de Enrique Suñer, y hasta el año 46 no consigue recuperar la cátedra. En el año 50 es socio fundador de la Sociedad Española de Endocrinología, una de mis sociedades científicas, y en el año 54 preside el primer congreso de endocrinología de España. Este año tendremos el congreso número 65, que será en Oviedo. En el año 43 publica también una obra que le hace muchísima ilusión y del que destaco este texto del
del prólogo, que dice: la evolución de la medicina revela y acentúa el hecho paradójico de que a medida que la necesidad de especialización se hace más notoria y eficaz, hácese asimismo más profunda la necesidad de que todo médico y todo especialista tenga una base de orientación sintética, general, que alcance a todas las ramas de nuestro arte, aun las más alejadas de la actividad habitual de cada uno. O sea, en esta época en la que ya toman mucha fuerza las especialidades, la cardiología, la neumología, la endocrinología, que la estaba desarrollando Marañón, lo que dice Marañón, dice, bueno, cada vez es más necesario que haya especialistas, pero no se nos puede olvidar que todos somos médicos y que no nos... Es decir, si no me puede ser ajeno que a un paciente se le inflame la rodilla o tenga un soplo, no se nos puede olvidar esto. Y bueno, pues lo siguen diciendo muchos compañeros y es verdad, y bueno, pues lo ponía de manifiesto Marañón. En esta época él tiene correspondencia y apoya a exiliados y represaliados, a gente como Gonzalo Lafora, un psiquiatra que importantísimo, que había hecho su vida en México, tenía una consulta en México y vivía bien, pero que, bueno, pues que él quería regresar a España porque estaba aquí su mujer, estaba su hija, y se cartea con Marañón, y bueno, pues Marañón en la medida de sus posibilidades trata de ayudar. Se cartea y también presenta en las academias, donde él era académico, obras que estaban censuradas y que no podían circular libremente, y él, obras pues como de Madariaga o de Sánchez Albornoz, las presenta en estas academias, no sin polémica, porque dice, oye, ¿qué sentido tiene presentar en estas academias obras que no pueden circular? Pero él, bueno, pues él decía que sí, que había que presentarlas, y animaba también a intelectuales que estaban fuera de España a que publicasen en España. Fue una postura muy suya. En el año 52 es nombrado académico, no de una academia española, académico de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Francia. Evidentemente en esa época no podía tener una academia de equivalente en España, pero no podía ser nombrado académico en España. Pero para que vean el prestigio de Marañón fuera de España, en la misma sesión en la que se nombró académico a Marañón, se nombró académico a Winston Churchill y a Eisenhower. O sea, en la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Francia. Luego él sería nombrado también aquí académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En el año 54 se le ofrece la presidencia del Instituto de Endocrinología Experimental, que bueno, pues él la asume. Hay quien le critica por asumir un cargo oficial en la dictadura. En febrero del 56 sufre una embolia pulmonar, un tromboembolismo pulmonar, y empieza a tener probablemente microinfartos cerebrales, ya su salud empieza a declinar. En los sucesos del 56, esto que he dicho, que los hijos de los que ganaron la guerra universitarios se manifiestan pidiendo más apertura, él se posiciona a favor de estos estudiantes, y en el año 58 se le ofrece y él acepta la presidencia del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC. Es un puesto importante, y de esa toma de posesión se conserva esta foto que dice mucho. A esa toma de posesión es la primera vez que después de la guerra se encontraron presencialmente Franco y Marañón. Franco, que había ido a inaugurar Pantanos con traje y chaqueta y un sombrero, se presenta allí vestido de militar en uniforme de campaña. Y Marañón, que era un señor súper educado, súper correctísimo, que hay cientos de fotos en discursos, en conferencias, pues o bien de pie en un estrado, o bien sentado como estoy yo, súper correcto leyendo, lee su discurso en el que lanzó también sus pullas. Fíjense, ahí con un pie en el estrado, otro abajo. Bueno, pues habla mucho esta foto del feeling que había entre los dos personajes. Bueno, finalmente, el 27 de marzo de 1960 fallece por un ictus. Es otra imagen del entierro, del cortejo fúnebre de Marañón. Y con ocasión del fallecimiento, Fernando Varela, que en ese momento era presidente de la República en el exilio,
escribe: la pérdida reciente de don Gregorio Marañón ha sido sentida en las tres Españas: la España oficial, la España peregrina y la España silenciosa. Tanto en la prensa del exilio como en los periódicos del régimen y en las tertulias de los intelectuales rebeldes y amordazados del interior, se ha manifestado el duelo nacional por la muerte del español insigne. O sea que lo lloraron desde lo que estaban en el exilio a lo que era el régimen, y a los que ni estaban en el exilio ni era el régimen, y se lo reconoce el presidente de la República en el exilio. De esta época, pues ya texto político, obra política no hay. Sigue hablando sobre el hambre, sobre el apetito, sobre la delgadez y la dificultad para tratar el bajo peso, no por desnutrición, sino el que es delgado, demasiado delgado y quiere ganar peso, pues eso también es dificilísimo de tratar. Escribe sobre el tratamiento del hipertiroidismo por el tiuracil, que lo traigo aquí pues porque es que seguimos utilizando en algunos pacientes el propiltiuracilo para tratar el hipertiroidismo. Habla de temas que entonces no son aspectos endocrinos del envejecimiento o aspectos médicos del envejecimiento, pero también su cuñica social, el problema económico de la vejez, que bueno, pues sigue siéndolo y ya lo era. Habla o escribe sobre el porvenir de la endocrinología. O fíjense, temas tan actuales, experiencia sobre la patología del tabaco, en aquella época que hasta había publicidad de cigarrillos para el asma. Y no, pues empieza Marañón escribiendo sobre la patología del tabaco o el aceite de oliva desde el punto de vista médico, no solamente como alimento, sino como desde el punto de vista médico. Temas también sobre que ya se empezaba a hablar sobre la responsabilidad profesional del médico, y de las reclamaciones por responsabilidad profesional. Escribe el prólogo de la familia de Pascual Duarte de Cela, y por fin consigue publicar El español es fuera de España. Quien tenga interés sobre el personaje, bueno, pues yo lo único que he hecho es transmitir parte, y mucho peor, de lo que escribe Antonio López Vega, que es un profesor de historia de la Universidad Complutense y que ha escrito muchísimo sobre Marañón, y yo le recomiendo este texto, Gregorio Marañón, Radiografía de un liberal. Yo todo lo que he contado, ya digo, no es cosecha mía, es cosecha de Antonio López Vega, que también ha recopilado toda la bibliografía de Gregorio Marañón. Y bueno, pues si tienen interés, este lo pueden comprar en Amazon, y estos son simplemente títulos de artículos, está en texto completo en internet. Muchas gracias, y bueno, pues si ahora quieren contar alguna cosa.